Saludos estimados seguidores de estos tutoriales. En esta ocasión el propósito es poder mostrarles qué posibilidades ustedes tienen para cambiar lo que son los valores de esta columna. Estos valores se denominan precios unitarios. El programa los precalcula cuando uno añade de una determinada base de datos algún ítem, los precalcula de forma que tenemos ya una idea de cuánto podría costar según la unidad de la actividad del ítem esa ejecución o esa elaboración. Así que son costos o valores de referencia. Estoy seguro que ustedes quieren adaptar, ajustar, modificar, actualizar esos valores según sus propias necesidades. Entonces la idea de este tutorial es justamente aquí. Si accedemos a uno de los ítems, lo hacemos con doble clic, se van a dar cuenta que la estructura del cálculo está sujeta a los valores que se obtienen en la parte superior, en esta planilla, donde se dice que están emplazados los insumos con los rendimientos correspondientes según el ítem, la unidad de ejecución del ítem, y los valores del mercado, los costos de mercado, también llamados costos elementales. A este primer gran grupo de datos y cálculos que tienen en esencia tres sumatorias que están concentradas en los tres rubros, mano de obra, materiales, equipo, se denominan costos o incidencias directas. Los otros costos están vinculados al formato o a la plantilla del cálculo, que está en la parte inferior, en estas dos pequeñas tablas. Y para analizar y hacer cambios, pueden hacer doble clic en estas tablas. Entonces estaríamos viendo la formulación de las incidencias indirectas, que están vinculadas al tipo de parámetro, el porcentaje y la fórmula que los genera. Entonces, en general, un ítem en el Presscom está vinculando ambas incidencias, las incidencias directas, las incidencias indirectas, según las necesidades, requerimientos o las condiciones en las cuales uno está presentando alguna propuesta económica en una determinada obra, o puede ser también la elaboración de algún trabajo. Entonces las condiciones de ese cálculo están vinculadas a ambas procedencias, ¿no? Las incidencias directas, representadas por los insumos divididos en tres, materiales, mano de obra y equipo, y las incidencias indirectas que, ya sea por normativa o por alguna situación que implique cumplir algún formato, algún modelo de cálculo, entonces el usuario requiera determinadas condiciones para completar ese cálculo y en suma generar lo que llamamos precio unitario, y ese precio unitario a la larga, a través de esta multiplicación, condicione el cálculo del parcial, y la sumatoria de los parciales al final condicione el cálculo del presupuesto. Entonces la explicación que vamos a hacer enseguida va a estar con ese fin. En ese sentido, las características de los procedimientos están relacionadas al tipo de alteración que ustedes quieran hacer. Se puede decir que esos tipos de alteraciones se orientarían a los tipos de incidencia, es decir, alteraciones que vayan orientadas a lo que son incidencias directas y alteraciones que vayan a las incidencias indirectas. Vamos a empezar con las directas. Las directas, y la forma más práctica, es hacer la modificación o edición del ítem, ingresar al ítem y directamente hacer cambios en estas dos columnas. Como son valores numéricos y como todo está intrínsecamente vinculado a los cálculos
que se suceden en base a los valores, a las cifras. Entonces, todo cambio o modificación que hagan en esta tabla va a alterar directamente el valor del ítem y en consecuencia el valor del presupuesto. Por ejemplo, si la madera de construcción ustedes quieren actualizar a 450 el pie cuadrado, fíjense, se ha hecho una alteración aquí, eso ha redundado en el parcial de materiales y directamente ha alterado el valor del precio del ítem o el costo final del ítem, cuyo nuevo valor, una vez aceptado este cambio, va a trasladarse en lo que son las columnas. Fíjense, las columnas, el ítem número 8 tiene un valor anterior a 2255. Ahora estamos en 2399. Si aceptamos esto, archivamos, fíjense, se ha hecho la modificación del parcial y en consecuencia el total. Entonces, la primera forma de hacer alteraciones es en estas dos columnas, y como si estuvieran manejando ustedes una hoja electrónica, hacen las alteraciones de forma directa. Hay que advertirles que los cambios en los rendimientos son de orden local, es decir, afectan solo al ítem, y los cambios en los costos elementales afectan a todos los ítems que contengan estos mismos insumos, ¿no? Por obvias razones, siendo esa referencia de tipo universal, todas las modificaciones que se hagan en estos valores van a afectar a todos los ítems que contengan esos insumos. La otra forma de afectar en forma directa las incidencias de ese tipo es ingresar al menú de herramientas, a entrar a la gestión de insumos y acceder al cambio o modificaciones en esta columna, los costos elementales. Pero ahora estamos viendo esto de manera general, de manera global. De forma que ustedes, concentrados en un tipo de insumo o rubro, puedan actualizar, ajustar o modificar según las necesidades de su proyecto, de su propuesta. Igual que en la anterior ocasión, anterior rato, es cuestión de solamente hacer los cambios como si estuvieran manejando una hoja electrónica, y una vez aceptados esos cambios, al salir de estas tablas, el programa les va a advertir que el presupuesto ha sido modificado, ha sido alterado. Entonces, esa primera manera de encarar alteraciones que afecten a los costos unitarios, ¿no? Moviendo los valores de las incidencias directas. Para hacer modificaciones en las incidencias indirectas, ustedes también tienen dos caminos. Uno puede ser ingresando al ítem, a un ítem en particular, para controlar mejor tal vez el costo resultante, hacer doble clic en una de estas dos tablas y hacer los cambios correspondientes en lo que se llama configuración de los parámetros de cálculo, que a la larga conforman lo que son las plantillas o formatos que calculan todos los análisis de precios unitarios. Esa es una manera de acceder a este lugar. La otra forma es, en términos generales, ingresar a configuración, entrar ya sea con el acceso abreviado F9 o accediendo a esta opción, parámetros de cálculo, hacer los cambios que correspondan. Llegado a este punto, ustedes tienen dos maneras de encarar ese propósito. Uno, hacer cambios, modificaciones de orden individual, personalizado, se podría decir. Eso quiere decir modificar los parámetros a nivel de su descripción. ¿Ya? Ingresan con Enter a una de estas celdas, o doble clic también pueden hacer, y hacen los cambios o modificaciones en la descripción del parámetro. Otro es la alteración del porcentaje. No se olviden que en cualquiera de estos cambios, en cualquiera de estas columnas, los cambios tienen que ser certificados y ratificados con la tecla Enter. No hay otra manera de hacer la validación de esa modificación. Por ejemplo, si en previsto necesitamos un 5%, colocan el 5 y no se olviden de pulsar la tecla Enter. Eso hace que el programa valide, o sea, le dé valor a ese cambio y lo active además. La otra manera de hacer cambios o modificaciones es acudir a los formatos predeterminados que están en la parte inferior. En esta tabla van a encontrar formatos y plantillas que han sido previamente
primero verificadas y luego archivadas para su posterior uso. Por ejemplo, las plantillas, mejor dicho, de las normas básicas del sistema de adjudicación de bienes y servicios en Bolivia es un formato muy común para licitaciones públicas. Si acceden a ese formato, el programa no solamente va a cargar un determinado modelo de aritmético, lógico, matemático para hacer los cálculos, sino también va a cargar con qué precisión de cálculo quieren manejar estos valores, rendimientos unitarios parciales, y con qué precisión quieren hacer también el tratamiento de las cantidades o cómputos métricos y los totales de los ítems. También el orden de impresión y salida de los parámetros en la hoja de análisis de precios unitarios. Todos estos aspectos se almacenan en lo que el formato o plantilla implica. ¿Ya? Entonces, de esa manera ustedes hacen alguna alteración, aceptan los cambios, y como estos también son de tipo universal, van a afectar a todos los ítems y en consecuencia a todo el presupuesto. Fíjense los valores unitarios que están acá, ¿no? Memorícelos un rato. Vamos a memorizar este 5715 con estos nuevos con este nuevo formato. Van a ver que van a ser efectivas las alteraciones correspondientes y en consecuencia la actualización de los valores en estas columnas de parcial y el presupuesto final. Fíjense, lo que era 57 ahora se ha convertido en 100 bolivianos el metro cuadrado, y esto ha implicado una nueva cadena de cambios, modificaciones, de forma que logremos un nuevo resultado total. Entonces creemos que con este tutorial ustedes han aprendido a hacer modificaciones en los valores de los precios unitarios, que a la postre van a garantizar que ustedes estén presentando un proyecto, un presupuesto, no solo acorde a sus necesidades y requerimientos, sino además que en justicia les vayan a favorecer si es que se están presentando a una determinada población.